compartir mi pantalla. Les decía, si nosotros tan solo tecleamos la consulta que tenemos en GOM y ponemos la palabra QA, lo que vemos es que tenemos un montón de términos y de conceptos que podemos usar para esto. La idea de esta sesión es mostrar algunas de ellas, estas enfocadas a medir principalmente holguras y enrases. ¿Por qué es esta intención de medir holguras y enrases? Si nosotros echamos un vistazo a este tema, es como que una necesidad que se da de forma constante en función de que tenemos más datos en nuestra inspección, y en función de que cada vez son más complejos los ensambles que tenemos en nuestros componentes. Entonces, lo que anteriormente era muy sencillo de resolver en función de cómo ensamblaban las partes, ahora con los nuevos diseños, los nuevos procesos de manufactura, los nuevos conceptos en diseño y fabricación, pues tenemos elementos que son más difíciles de analizar, más complejos de analizar. Y la idea de estas sesiones, precisamente mostrar algunas de estas opciones, ¿no? ¿Por qué nos interesa medir holguras y enrases? Nos interesa no solamente porque es un aspecto visual, ¿sí? No solamente algo que vemos, sino también porque cumple funciones tanto de qué tan aerodinámico es estas uniones, y también el sonido que pueden presentar en el caso de que tenga un enrase, por ejemplo, que no sea bueno para la acústica que podría presentar cuando se está desplazando un auto. Pero no solamente puede ser en el exterior, también en el interior. Ahora, con la cantidad de materiales y elementos que ensamblan, nos interesa también evaluar lo que son las holguras y enrases. Y bueno, y en holguras y enrases, el principal problema es que tenemos una combinación muy amplia que podemos enfrentarnos. Entonces, esta es la razón de esta sesión. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo característico. Nosotros, para medir esta holgura, tenemos de un lado un engargolado y del otro lado una área que queda prácticamente a 90 grados. Entonces, al tener dos situaciones completamente distintas, la idea es ver cómo lo podríamos resolver. En esta imagen lo que estamos presentando es todavía más opciones que se podrían presentar, y el problema de cada una de estas opciones es que probablemente actualmente lo podamos solucionar, pero para cada una de estas opciones tengamos que usar un principio de medición particular. Y ahora en una nueva versión en esta nueva versión de la 2020, hay unas herramientas que nos pueden ayudar Rodrigo, no sé si sea yo nada más. Sí, me dice que no se ve la pantalla, ¿no? Ahí está ya. Ahí está ya. Ok, aquí es el ejemplo que les mencionaba. Se pueden presentar diferentes tipos de ensambles, y esto me va a presentar diferentes tipos de gaps y que tengo que analizar. Entonces, la idea de esta sesión es presentar una herramienta que nos facilite esa tarea. En versiones pasadas se podía resolver, pero como les menciono, pues prácticamente me explicaba que para cada forma o para cada conjunto de estas formas, tendría que hacer un concepto en particular.
Entonces, de esto va a tratar ahorita la sesión. Voy a mostrar el software. Así luce la interfaz de la 2020. Algo que quiero también mostrarles de la interfaz de la 2020 es que de aquí mismo nosotros nos podemos conectar. Perdón, vuelvo a compartir la pantalla. Sí, no sé si quieres compartir toda Sí. el dashboard Sí, en lugar de nomás la ventana. Ok. Ahí está. Les comentaba, así luce ahora la versión 2020. También les comentaba que si nosotros aquí en la ayuda le ponemos simplemente curva, nos despliega un montón de opciones. No nos daría tiempo de verlo en una sesión. Y incluso desde la misma aplicación, en el icono que veíamos del birrete, nos conecta también al e-learning. Esta es una plataforma que desarrolló GOM. Yo les invito a que se lo pueden consultar. Vamos a poner las ligas en el chat. Estas ligas no es solo para clientes de la aplicación, sino que también, por ejemplo, yo me vengo aquí a la librería y busco, por ejemplo, cursos gratuitos. Todos este tipo de cursos están abiertos al público general. Muchos de ellos se pueden elaborar con la plataforma gratuita, como el GOMISPEC. Y como ven, incluso algunos de ellos están enfocados también a curvas, en este caso enfocado a curvas para la evaluación de perfiles en Alaves. Entonces también la invitación, vamos a dejar las ligas y con la invitación para esto. Normalmente, ¿cómo empezaríamos un proyecto de datos? Empezaríamos en esta ventana. Perdón. Déjenme lo cierro, lo vuelvo a abrir porque... Perdón, no me quiere leer la licencia con todos los movimientos que hice para ver si en un puerto me reconocía el micrófono. Ahora no me da la licencia. Ok, ahí sí. Normalmente, ¿cómo empezaríamos un proyecto? Pues lo podemos empezar desde el nuevo proyecto y desde ahí empezar a hacer nuestro análisis. Nosotros, un poquito para adelantar, yo voy a empezar con un proyecto donde donde simplemente voy a jalar mi modelo CAD. Tengo ahora en la opción 2020 estas dos opciones de nueva pieza o portapapeles. El portapapeles es una herramienta que se ha vuelto muy práctica en función de que me puede permitir visualizar qué es lo que voy a importar. Yo como ya sé qué es lo que tengo, qué es lo que contiene mi archivo, ya lo voy a definir como una parte y también voy a importar los puntos con los que voy a alinear. En este caso, una de las características de la 2020 es nuestra barra de estado. En esta barra de estado me indica qué es lo que me está faltando o qué cosas puedo hacer para que no tenga esta barra en estado rojo. Esta barra en estado rojo me indica que tengo algunas acciones que están sin realizar. ¿Qué seguiría? Seguiría tener una malla. Si yo no tengo una malla en el momento,
yo puedo empezar a hacer mi evaluación y puedo decirle que a esta malla la considere como una, perdón, que este CAD lo considere como una malla y, perdón, operaciones. Y una vez que tengo esta malla, procedo con mi forma tradicional de trabajar. ¿Cuál es la primera opción? Que es realizar una alineación. Si se fijan, aquí ya me va guiando el software, por decir que realice una prealineación. A veces nos parece que no tiene mucho sentido realizar una prealineación porque tengo una malla que estoy copiando del CAD y pues tengo aquí un escenario ideal donde tengo una desviación de 0. Sin embargo, aquí, debemos de pensar que, por ejemplo, en este caso de la digitalización, normalmente el proceso es, tengo mis datos y después realizo las alineaciones y por eso necesito realizar una prealineación. La prealineación lo que va a hacer es acercarnos a esos elementos para que una vez que los tengamos cerca, por ejemplo, todos estos puntos que podemos usar para las alineaciones, les podemos asignar un concepto de medición. ¿Qué es el concepto de medición? El concepto de medición es la instrucción que le vamos a dar a los elementos para que los cree sobre los elementos reales. Los más sencillos en este caso pues son los puntos que están sobre la superficie. Simplemente con control y clic izquierdo puedo llamar a esta herramienta, LineSpec. El LineSpec me permite de forma sencilla asignarles un concepto de medición. En este caso los voy a intersectar con la malla. Y para los otros elementos, los que tengo en los bordes de la puerta, voy a tener que hacerlo uno por uno, asignándole un concepto de medición que se llama dirección de punto de contacto borde. Este simplemente me pide una dirección de borde. Puedo usar el punto auxiliar que tengo y lo que va a construir es una especie como de punta de calibrador que se va a desplazar en este parámetro de espacio libre. Se va a desplazar de donde está construido, se desplaza 3 milímetros, hace una búsqueda y tiene una altura por si yo tuviera la problemática de que esta pieza estuviera hacia arriba o hacia abajo. Doy a aceptar y repito esto para los otros puntos. Es decir, otra vez un punto de contacto borde y también lo hago para este. Si no tengo todavía el concepto de medición, le doy intersección con malla. Y para este, repito, con el punto de borde. Muy bien, ya tengo aquí mis elementos con, si se fijan, ya no tengo una advertencia. Ahora puedo generar una alineación, por ejemplo, una alineación de RPS. Voy a seleccionar los elementos que quiero usar para esta alineación. Estos yo sé que controlan la dirección en Y. Estos controlan direcciones en X y en Z, pero si se fijan, el software me dice, dada la normal que tienes, yo te sugiero que controles estas direcciones, las que me marca en gris. En este caso yo no quiero usar la sugerencia del software, le quiero usar como una regla estática y el software me va a asignar con base en la normal y donde tiene más peso. Y en este caso, por ejemplo, los puntos en X los va a mandar a X y el punto en Z lo va a mandar a Z. Aquí ya realizó la alineación y ya tengo, digamos, ya la alineación con la que yo voy a presentar mi reporte. En este punto yo ya podría empezar a construir las curvas con las que podría hacer mi análisis. ¿Cómo construimos las curvas? Las curvas simplemente las construimos, por ejemplo, tenemos todas estas funciones. Todavía aquí en otros tenemos otro tipo de funciones. Normalmente con las que más vamos a estar trabajando son curvas de superficie y curvas de borde. Una curva de superficie típica es, por ejemplo, como lo mencionaba al inicio Emilia, la línea de carácter. Es muy sencillo crear una línea de carácter sobre el modelo CAD. Simplemente le doy Control, Shift y clic izquierdo a la mitad de un parche y me lo va a hacer a todo lo largo de este radio.
yo les recomiendo que si están construyendo una línea de este tipo, pues entonces me conviene no dejarla hasta el borde. Yo puedo jalar estos nogos para que no me construya en el borde, porque normalmente en el borde siempre la transición no es tan buena y entonces me puede generar elementos que no me sirvan. Aquí mismo le puedo asignar un concepto de medición. En este caso le puedo decir que genere una curva de ajuste. Y aquí mismo, este tipo de curvas también le puedo regresar sobre la misma. Es poco común que sobre un elemento que ya le asigné un concepto de medición regrese. En el caso de las curvas sí puedo hacerlo y, por ejemplo, aquí puedo generar este concepto que se llama radios, concepto de medición radio de ajuste ortogonal. Y sobre el radio de ajuste ortogonal, yo puedo seleccionar todos los elementos de mi curva y construir puntos equidistantes. Vamos a construir puntos equidistantes por ejemplo, cada 100 puntos, cada 100 milímetros. Y sobre los mismos puedo reportar los radios. Si se fijan ya desde aquí, ya estoy teniendo ahí algunas diferencias por cómo se realiza la poligonización. Por ejemplo, ni siquiera me lo calculaba. Y bueno, aquí la prueba que todo esto lo estoy haciendo sobre mis elementos nominales. Ahora voy a cargar una malla real. Y en este caso, yo lo que quiero hacer es reemplazarla sobre la que hicimos como elemento, perdón, sobre la que hicimos como copia del CAD. Y lo que va a hacer el software es ahora todos los cálculos que hicimos sobre esta malla ideal, que es una copia del CAD, los repitan sobre nuestra malla real, ¿no? Aquí ya lo que estamos viendo es la malla, una malla propia ya de un escaneo. Y de esta malla, perdón, de esta malla, nosotros podemos reportar, por ejemplo, en este caso, lo que ya teníamos aquí como radios. Y en este caso, para cada uno de estos, podemos presentar cómo lo está calculando, ¿no? Lo que vemos aquí es, perdón, lo que vemos aquí es en color verde y en color azul. Normalmente, la forma de trabajar del software es que todo lo que está en azul o todo lo que ve en azul es los elementos nominales, y lo que está en color verde son los elementos medidos. Aquí creo que todavía hay un bug aquí. Cuando hago zoom, no sé si por la resolución de la cámara no me alcanza a ver el corte virtual, pero el que está en verde es el círculo que se construyó sobre la malla, y el azul es el círculo que se construye sobre el modelo CAD, y yo puedo reportar estas diferencias. Entonces, esa es una forma de usar las curvas. Y si se fijan, incluso tengo aquí algunos elementos que todavía no alcanza a calcular. Este punto yo puedo moverlo un poco, quizás, y ver si de esta forma me lo calcula. No. No, no lo. Hay algunos elementos que no los está calculando. Y bueno,
¿por qué no los calcula? Esa sería la principal pregunta. Puede ser la causa, la resolución con que se escaneó esta malla. Nosotros, aun cuando la calidad de la malla es bastante buena, lo ideal para si quiero reportar curva de caracteres es utilizar una resolución, digamos, baja, un volumen de medición no muy grande, para que yo tenga suficientes puntos y pueda definir los radios en este tipo de características. Ahora ya tengo entonces este tipo de curvas, y ahorita me interesan más las de borde. Y cuando nosotros medimos holguras y enrases, tenemos normalmente dos escenarios. Escenario 1 lo quiero medir sobre un elemento solo, o en este caso solamente la puerta. Y entonces cuando yo mido holguras y enrases solamente sobre la puerta, lo que estoy reportando en realidad es qué tan grande, qué tan largo quedan mis costados, qué tan arriba o qué tan abajo quedan mis superficies. Pues nosotros, el siguiente escenario sería ahora que me interesa medir las holguras y enrases, pero contra los elementos que se encuentran vecinos a este. Nosotros podemos repetir, en este caso, lo que hicimos ahora para otros elementos. En este caso tengo la puerta frontal, pero también podemos jalar la puerta trasera y el costado. Los voy a jalar como nuevas piezas. Y lo que vamos a ver ahora en el explorador es que tengo tres contenedores, digamos, donde para cada uno tengo el CAD, tengo su malla, y también tengo una alineación, o una o varias alineaciones, y eso se repite también para los otros elementos, ¿no? Tengo su CAD, tengo su malla, y, y las alineaciones que necesiten. Entonces, en este caso, como les menciono, ya tendríamos otra situación. En este caso, esta situación donde me interesa ver cuál es el comportamiento, por ejemplo, entre estos dos elementos, o entre este y el costado. También se puede hacer ese análisis, y es el siguiente punto al que vamos. Entonces, pensemos en el escenario 1, donde yo tengo, por ejemplo, puntos en lugar de curvas. Lo que quiero analizar son puntos. En este caso, voy a jalar los puntos que vienen en mi plan de medición, los voy a añadir a mi pieza. Tengo que escoger en qué contenedor lo voy a mandar. Y aquí tengo mis puntos. A estos puntos les puedo asignar el nuevo concepto de medición de bordes, separación y alineación, que sería holguras y enrases. Y así luce la ventana de este nuevo concepto de puntos, donde tenemos, como les decía, estos dos escenarios. Escenario 1, donde lo quiero evaluar solamente en una parte, y escenario 2, donde lo quiero evaluar contra otra malla. Entonces, en el escenario 1, si yo, por ejemplo, aquí me vengo al lado 1, el lado 1 siempre va a ser los puntos donde están la pieza. Nosotros podemos decirle cómo va a ser, cómo se encuentra ese lado. En este caso, tengo dos opciones. Que tengo un ángulo menor a 90 grados o un ángulo de borde mayor a 90 grados. Si yo todavía tuviera dudas de
cuál utilizar. La ventaja ahora en esta versión es que me visualiza cómo sería la medición. En este caso, por ejemplo, estoy utilizando un ángulo de menor a 90 grados y veo cómo lo representa. Y la mejor representación es con el ángulo de 90 grados. Si me fijo en el ángulo de 90 grados acá, menor a 90 grados, tengo aquí un punto de borde que quién sabe a dónde llega. Sin embargo, cuando lo uso con el ángulo de 90 grados, ya me lo muestra de forma correcta. Es decir, yo lo que debería de buscar es esto, que tenga esta proyección de estos dos puntos, porque con ellos va a verificar tanto lo que es la holgura como lo que es el enrase. Entonces, ¿qué más vemos en esta ventana? También vemos que, por ejemplo, ahorita lo está visualizando para el punto 4, pero quizás yo aquí en mi pantalla tengo el punto 1. Entonces le puedo decir que me lo visualice para el punto 1, nada más para verificar que también tenga la misma condición de que el ángulo es mayor a 90 grados. Sabemos que, por ejemplo, lo mismo que con los diseños tan con tantas formas que tienen, ahora puede ser que inicie con un ángulo de 90 grados, pero quizás en la parte inferior ya tenga un cambio. Entonces puedo visualizar estas condiciones y también yo, si me acerco a mi área de inspección, puedo previsualizar estos dos puntos que me ayudan a estar seguro de que estoy usando el concepto correcto, ¿no? Si yo me vengo aquí, si me fijan, me está creando un elemento dentro de la pieza que no es la condición que yo quiero. Entonces, este sería mi primer escenario. Si yo quisiera solamente evaluar una parte, podría ver esas dos condiciones y vamos a hacerlo. Después voy a borrar el concepto de medición. Si lo sucede bien. Y en estos les voy a decir que presente la holgura y el enrase. Me marca aquí una advertencia que no tengo una alineación definida. De hecho, también lo puedo consultar desde aquí y lo voy a decir ahorita que tome esta alineación. Ok. Y ahí ya empiezo a tener valores. Si se fijan, están muy cercanos a cero, y están muy cercanos a cero porque tengo la misma condición anterior, ¿no? Donde la malla que estoy midiendo es una copia del CAD. Entonces, vamos a reemplazarla. Esta es puerta trasera. Vamos a reemplazarla por una malla real. Y ver cómo se comportan estos puntos. Ok, ya esta es el resultado de un escaneo. Y de igual forma me interesa ver cómo se ven estos puntos. Y algo que me interesa mostrarles también es aquí cómo les muestra, cómo nos muestran los resultados. Si se fijan, nos los muestra, aquí tengo lo que nos está calculando, ahorita lo revisamos, me lo muestra como desviación normal y DT, que sería el trimming. Entonces simplemente me está diciendo en la superficie si me quedo hacia arriba o me quedo hacia abajo, y en el trimming si me quedo hacia afuera o si me quedo hacia adentro. Vamos a revisar ya vi, perdón, aquí tengo un hueco, por eso no puede calcular las dos condiciones. Si yo lo cierro, puede ser que ya lo pueda calcular, pero lo voy a dejar así para ver un ejercicio con el siguiente concepto de medición. Les decía, el siguiente escenario sería que no me interesara medirlo solamente con la misma pieza, sino me interesara medirlo con la malla que tiene como vecina. Entonces, en este caso, nosotros vamos a, de igual forma, seleccionar nuestros puntos y vamos a decirle
vamos a seleccionar el mismo concepto, pero ahora vamos a llenar el campo del lado 2. Entonces tengo mi lado 1, donde ya sabía, me queda claro que tengo esta situación, donde un ángulo mayor a 90 grados, y del lado 2, si se fijan, tengo un engargolado. Entonces, en el lado 2 tengo un ángulo de borde menor a 90 grados. Y de igual forma, si yo todavía tengo dudas de cómo lo va a medir, entonces puedo acercarme a la sección que estoy viendo. En negro estoy viendo los elementos nominales, en verde estoy viendo los elementos medidos y estoy viendo cómo está construyendo cada uno de estos, ¿no? Entonces, antes yo de darle a aceptar, me conviene verificar que lo haga de forma correcta, pero ahora al trabajar con dos lados, tengo una condición de llenar cómo voy a medir las distancias. Es decir, cómo voy a medir la distancia que hay de holgura y cómo voy a medir la distancia que hay de enrase. Si se fijan, tengo varias opciones. Y la ventaja es que cada que escojo una opción, el software me muestra una ayuda visual, pero también me va a mostrar acá si lo puede resolver o no, si tiene sentido. Entonces, normalmente lo que vamos a utilizar es que, por ejemplo, para la separación, le podemos decir que busque la distancia más corta, o en su defecto, considerando, ¿se acuerdan? Tenemos en este caso a la derecha el lado 1 y a la izquierda el lado 2, considerando esta pared del lado 1, nos encuentre en el lado 1 la superficie interior. Perdón, se me olvidó mencionar, para el software, la parte que queda para medir la holgura la considera como superficie interior, y la parte que sirve para medir el enrase la considera como superficie exterior. Y entonces, en este caso, nosotros podemos usar este criterio desde el lado 1, que lo considere como superficie interior, y para medir lo que es el enrase, nosotros podemos usar también este mismo criterio del lado 1, considerarlo como la superficie exterior. Si se fijan, también puedo hacerlo de forma opuesta. Pareciera, esto quizás sea lo más crítico cuando medimos holguras y enrases, porque dependiendo de cómo nosotros lo midamos, ese resultado puede cambiar. Entonces, muchas veces, mucho de esto tiene que ver también con explicar cómo lo estamos reportando para que no haya problemas cuando estemos presentando nuestros reportes. Aquí ya lo recalculó y ya me empieza a generar resultados. ¿Se acuerdan que tenía aquí un problema con este? Normalmente lo que podríamos hacer es simplemente irnos a edición de malla y quizás cerrar este agujero, pero si se me presentara esta problemática y no sé, no tuviera esa posibilidad de cerrar el agujero, entonces nosotros lo que podemos hacer es lo que normalmente el paso normal es nosotros regresar al concepto de medición que le estamos asignando. Tenemos aquí dos opciones, desde borrarlo o editarlo. Y en este caso, me conviene editarlo. Desde esta forma. Hay otra forma alternativa, que es editarlo desde la historia. Como pueden ver, el software, al hacer paramétrico, me muestra todos los pasos que tuve que hacer para conseguir este punto. Pero si se fijan, pues son un montón de pasos, y la verdad me da un poco de flojera revisarlos todos. Entonces puedo hacerlo desde aquí. Y desde aquí todavía tengo otros parámetros con los que puedo jugar. Y en este caso, por ejemplo, puedo jugar con ¿se acuerdan? Del lado 1, con la posición de estos puntos, ¿no? En lugar de,
de utilizar, por ejemplo, 3 milímetros para, perdón, 3. Lo que necesito ahora es librar perdón, aquí todo lo que necesito librar es ese agujero, y una vez que lo libro, estaba en 3, no, perdón, estaba en 4, puedo dejar así. Una vez que lo libro, le puedo dar a aceptar, y aún así tengo, creo que el de trimming por editar, pero en caso de trimming es lo mismo, ¿no? Aquí tengo este punto que no lo está encontrando, entonces me conviene la misma técnica de moverlo para que pueda registrar para que pueda registrar ahora sí, en la malla. Aquí. No le encuentro como, les digo, pues la opción sencilla sería simplemente rellenarlo. Lo que quería mostrar aquí es que aunque aun cuando simplemente lleno unas funciones, en realidad también puedo quizás meterme todavía a jugar más con estos, porque como saben, no siempre vamos a encontrar todos los escenarios que están dentro de dentro de esta configuración, sino que también me puedo enfrentar a escenarios donde tenga quizás las holguras y enrases en una situación diferente a la que estamos viendo en el software. Entonces, pero es posible mover estas dos opciones. Me queda la duda aquí si... no, por el momento todavía no hay una ayuda. Entonces, prácticamente lo que me conviene es estar revisando esto. También tengo como opción para cubrir esto, perdón, para modificar esto, este parámetro que se llama área inspeccionada. Y básicamente lo que tengo aquí es que, si se fijan, lo que me está mostrando aquí es dónde está haciendo la sección. Si yo juego con esos valores, entonces la sección que va a utilizar para hacer su análisis la va a hacer o más corta o más larga. Y eso pues también va a depender de qué es lo que yo quiero inspeccionar. Ahora, normalmente, ¿cómo hacíamos esto? Normalmente lo que hacíamos anteriormente era quizás crear una curva, crear secciones paralelas, perdón, perpendiculares a esa curva, y con esto evaluarlo en cada una de esas posiciones. Ahora, nosotros también podemos utilizarlo de igual forma con una curva. Vamos a crear una curva en este borde. Recuerdan, nosotros creamos hace rato una curva a la mitad en la parte media de este radio, de esta línea de carácter. Ahora me interesa construir una línea en este borde. Vamos a construir de igual forma una curva. Les decía, las curvas normalmente tenemos las más comunes son las de superficie,
Y en este caso, nosotros vamos a construir una línea de borde. Me interesa que esta línea venga por acá. No, tampoco. Entonces la voy a construir con clics. No quería ver si lo resolvía el software de forma automática desde arriba hacia abajo. ¿Y qué debo de cuidar en este tipo de curvas? Debo de cuidar esta visualización en la parte horizontal, de como lo estamos viendo. La representación es con dos flechas. Esto quiere decir que hacia acá va lo que serían mi recorte, mi trim, y hacia acá vendría la normal de la superficie. Y si por alguna razón me la dibujara contraria, nosotros podemos aquí cambiar los lados del parche, pero esta es la forma que me conviene medirlo. ¿Por qué? Porque de donde vienen los dos vectores, utilizará la opción de el borde, lo que veíamos la representación como si fuera una especie de punta de un calibrador, y para donde viene solamente un punto, digo una flecha, ahí va a utilizar la representación, la función de simplemente intersectar un punto. Entonces vamos a crearla, y de igual forma que con los puntos, nosotros podemos venir aquí, utilizar el mismo concepto de medición, y también en este caso, pues tener la misma característica, ¿no? Lo quiero evaluar en mi pieza única, o en su defecto lo quiero evaluar contra contra otra pieza, ¿no? Como les decía anteriormente, todas estas opciones pues las podíamos hacer en el software, pero esto me implicaba quizás tener en mi proyecto, quizás importar el CAD, importar la malla del componente con la que quería evaluarlo, y ese quizás definirlo también como CAD. La ventaja ahora en los proyectos a partir de la versión 2018 es que en una sola sesión podemos tener más de un elemento, y que también podemos interactuar con ellos, ¿no? Entonces, veamos la situación de que quiero evaluarlo contra una parte vecina, y en este caso mi lado 1 es este. Aquí yo sé que tengo un ángulo menor a 90 grados, puesto que lo está analizando con la curva, le va a llevar un poquito más de tiempo. Y en el lado 2, si se fijan, tengo aquí un ángulo quizás mayor a 90 grados. Y en esta visualización me está mostrando cómo lo evaluaría. Entonces, nosotros podemos... marca aquí un error, ¿por qué? Parámetro de comando. Probablemente la misma situación donde necesito definir una alineación para el costado. Ahí está. Y regresamos al comando. Entonces, del lado 1, es donde tengo mi elemento de inspección, tenemos un ángulo menor a 90 grados. Y del lado 2, un ángulo mayor a 90. Um,
Ok, aquí me hace una representación de cómo lo va a medir. No entiendo por qué aquí en este no me lo quiere calcular. Pero aquí está, perdón. Entonces, lo que estamos viendo es la representación de cómo se está midiendo la holgura. La ventaja de medirlo en una curva es que lo vemos a lo largo de toda la pieza. Vamos a darle a aceptar. Y aquí nosotros podemos decirle que nos lo muestre como una representación en colores, donde de igual forma le puedo decir que me muestre el espaciamiento. Esto lo está haciendo para lo que es el gap. Y también lo está traducido como alineación, pero en realidad sería el enlace. Y entonces ya lo que yo tenía antes como valores de mis puntos, ahora lo tenemos como una representación en color. Y esta representación en color, la ventaja que tengo es que yo puedo palpar en cualquier zona y conocer el valor de esta característica, en este caso el enlace, a lo largo de toda esta curva. O la holgura o el gap a lo largo de toda la curva. Incluso si nosotros queremos, podríamos decirle que quiero seleccionar todos los puntos y decirle, por ejemplo, en este caso, cuál es la máxima desviación. Tengo 8.867 y también podemos repetir esta opción. Selecciono todos los elementos y en este caso quizás me convenga ver la máxima y la mínima, puesto que es una holgura, me conviene ver dónde están los elementos más abiertos y los elementos más cerrados. Y entonces tengo aquí la parte donde está más cerrada, en punto 5, y aquí me marca un... Muchas Acá me gracias, marca. Rodrigo. Si quieres, lo podemos dejar hasta aquí, porque ya se nos terminó el tiempo. Muy bien. Y nada más pues invitarlos a que visiten las ligas que les compartí. En la de GOM pueden encontrar tanto cursos gratuitos como webinars y también en la liga de 5 pueden encontrar webinars. Si desean también descargar el software de inspección gratuito, también lo pueden encontrar en nuestra página. Y también nosotros ofrecemos tanto servicios como capacitaciones tanto en sitio como por internet. Entonces, para si quieren ustedes realizar ahí alguna actualización igual del software a GoInspect Professional o a la versión 2020, pues también estamos a sus órdenes. Nos pueden mandar ahí un correo a info. La versión gratuita también trae esta parte de Gap Flush. Sí, también la trae. Lo que no tiene la versión gratuita es el que sea paramétrico. Es decir, si yo, no sé, por ejemplo, quisiera editar algún concepto, normalmente lo que hago es dar F4, modifico los parámetros y me recalcula. En la versión gratuita lo conveniente sería borro y vuelvo a asignar el concepto, pero con otros parámetros. Esa sería nada más la desventaja de la versión gratuita. También puse una liga de videos que nosotros hemos generado para la plataforma de YouTube. También Go tiene también su canal de YouTube, también con tutoriales que muchos de ellos están en la plataforma del e-learning, pero también
La ventaja de tomar el e-learning es que tendría, que puedo también tener certificados que expide el fabricante. Eso sería la principal ventaja de tomar los cursos directamente desde el e-learning. Pues no sé si tengan alguna duda. Muchas gracias por acompañarnos. Una disculpa por todos los inconvenientes. Nos tocó estar fuera de la oficina para dar el curso. Y bueno, pues todo eso, bueno, fuera de nuestra área de trabajo. Estamos aquí ahorita en Hermosillo. Nos tocó salir a dar una demostración y no sé, se juntaron muchas cosas. Una sincera disculpa. No, al contrario, gracias por participar, Rodrigo. No sé si alguien más tenga alguna pregunta antes de finalizar la grabación. Algo que quieran preguntar, a lo mejor que usen ya GOM Inspect de la forma gratuita. ¿Puedes trabajar con nube de puntos o tiene que ser Maya forzosamente? No, también es posible trabajar con nube de puntos. Sin embargo, normalmente si trabajas con una nube de puntos, la recomendación sería que desde el mismo software puedes generar la poligonización. Para hacer el análisis forzosamente es con Maya. Sí, hay muchas funciones, bueno, no tantas, hay algunas funciones que las puedes hacer con nube de puntos, pero la mayoría de las funciones están enfocadas a una malla. Entonces, normalmente la recomendación es, si trabajo con nube de puntos, genero la poligonización en el mismo software y eso me habilita muchas de las herramientas, ¿no? ¿Por qué te recomienda? Porque, por ejemplo, para esto, la generación de las curvas no genera la curva entre punto y punto, sino que a partir de la malla que está generando, también utiliza las facetas de esos polígonos para también contribuir a generar elementos para la curva. Ok. Y bueno, ya no, me imagino que se puede, ¿no? Decirle la localización a partir de la cual quieres que haga el cálculo de ambas cosas, ¿no? De repente me topaba requerimientos de clientes que decían, bueno, quiero que el enlace lo midas del borde 5 milímetros hacia adentro en Sí. ambos paneles y ahí es el enlace, ¿no? Sí, de hecho, quizá también por lo mismo de la empresa no lo mencioné, pero sí, de los parámetros que veíamos es precisamente para jugar con eso de que, como lo mencionas, dependiendo muchas veces del cliente, te va a pedir este tipo de requerimientos, y la cuestión aquí es que no está amarrado a una situación en particular, sino que puedes jugar con estas situaciones, porque, pues sí, como lo mencionas, puede ser que para un cliente te pida ciertas características y otro cliente te diga, no, nosotros lo medimos de esta forma. Y bueno, esto igual nos pasa con línea de carácter, que cierta armadora dice el criterio es este, otro nos dice el criterio es este, y la ventaja es que el software es flexible en ese sentido de que tú puedes definirlo dependiendo cómo te lo requieran. Ahí de la línea de carácter me quedó un poquito de duda. ¿Qué es lo que le estás midiendo? ¿La forma o la posición? ¿O ambas? De hecho, es precisamente lo que te mencionaba. Dependiendo de ciertos clientes, por ejemplo, hay clientes que les interesa medir principalmente los radios, es decir, qué tan cerca estoy del radio que pidió el diseñador, y otros que están más enfocados a que la posición, ¿no? Uno, la posición, y otro, qué tan visible es ese efecto. Hoy día vemos diseños más agresivos, donde la línea de tornado está muy marcada. Entonces, para ellos no es tan importante el radio, sino el ángulo que se forma entre la transición entre una y otra cara, porque ese ángulo me va a definir
qué tan marcado queda esta característica en mi pieza, y aparte de ese ángulo, la posición, porque esta posición yo la tengo que evaluar contra los elementos vecinos o contra ciertos elementos para ver cómo está, qué tan armónico es en la transición de una pieza contra las piezas vecinas. Entonces, en ese sentido, lo mismo, te digo que dependiendo del cliente va a pedir ciertas características, algunos están más enfocados a radios, otros más enfocados a qué tan legible es ese ángulo, y otro más enfocados hacia la posición. En ese caso yo solo lo mostré como radios, pero se puede también personalizar el concepto de medición para ver tanto el ángulo como la posición de qué tan alto o qué tan bajo queda la línea de carácter. Ok, excelente. Y por ahí veo, bueno, creo que también pueden incluso hasta detectar abollones, ¿no? Y cosas, defectos de superficie. Sí, Creo sí, de hecho pensábamos ahorita mostrar también esa función de las curvas, pero la verdad es que sí está amplio. Para detectar abollones, de hecho, la curva se utiliza, por ejemplo, en lo que es el wheelhouse. Podemos utilizar la línea que es el contorno de la llanta para simular que pasamos la piedra en la dirección de la rueda, porque normalmente estamos amarrados a pasarla. El software nos limita un poquito a que pasemos la piedra en una dirección específica, que normalmente es en dirección X o en dirección Y, pero con la ayuda de curvas podemos decirle, pasa la piedra en la dirección de esta curva, y eso pues también es una función que queríamos mostrar, pero sí, te digo, el tema de curvas nos interesaba mostrarlo porque de repente nos limitamos mucho a características con puntos, características con comparativas de superficie, pero las curvas nos abren muchas opciones para inspecciones, tanto de esto como mencionas, detectar defectos de superficie. Nos abren más posibilidades que solo limitarnos a los ejes X y Y. O X y Z, por ejemplo, para puertas o los ejes coordenados. muy bien, gracias. No sé, ¿alguien más? ¿Qué tal, Rodrigo? Oye, pregunta, ¿a partir de qué versión comentas que se encuentra disponible esta opción de holguras y enrases? Esta sí es de la 2020. O sea, antes lo hacíamos, pero es manual, o sea, entonces por eso también teníamos el interés de mostrarlo, porque no sé, yo he visto reportes que tienen este tipo de características, incluso desde de las versiones 7.5, pero todo esto es chamba de que se aventó no sé cuántas horas haciendo este reporte, y lo que también nos interesaba mostrar es que ahora ya esta función ya está incorporada y es más sencillo hacer los reportes. Entonces, como decíamos, si tienen oportunidad, por ejemplo, de descargar la versión gratuita y quieren jugar con la 2020, están estas opciones para medir holguras y enrases en una forma más sencilla, bueno, muy sencilla, ¿no? Porque les digo, esas funciones se podían hacer, pero incluso en la presentación que generó GOM, habla de que pues todo esto se podía hacer, y en la versión 2019, pero ya incluso en la versión 2019 pues no era tan sencillo en algunos de estos puntos, o no lo veo, pero lo mencionan que pues todas estas características se podían hacer, pero como les digo, pues no era tan sencillo como lo desarrollaron en esta herramienta.
Sí, digan, esas son tareas que quizás se podían hacer en el 2019, pero implicaban dificultad. Entonces, pues también era la intención de mostrarlo. Ahora, a partir de la versión 2018 nos pidió hacer esto que veíamos en el explorador, de tener contenedores, de tener más de un proyecto en una sola sesión. Y eso también nos permite jugar con esto, ¿no? Que podemos hacer análisis entre un CAD y una malla, o entre dos mallas, y poder hacer este tipo de análisis que igual en versiones anteriores lo podíamos hacer, pero esto quizás nos implicaba que construyéramos una malla de un lado y otra malla tuviéramos que definirla como CAD. Entonces, toda esta suma de herramientas pues nos ha reducido la cantidad de trabajo que tenemos que hacer para poder hacer este tipo de análisis. Ok, Rodrigo. Igual voy a invitar a la gente de Simco a lo mejor a ver un overview, pero más del todo el software, ¿no? Algo así como hizo ya la gente de Polyworks, como hizo ya la gente de Calypso, de Control, a lo mejor ver ya más aparte, más enfocado a lo mejor a metrología general, no tanto a esta aplicación. Y creo que sería interesante conocer la parte esta de alineaciones, GD&T, este tipo de evaluaciones que se puede hacer con el software de ustedes, y sobre todo porque mencionas que es gratuito, ¿no? Sí, de hecho ahora hay dentro de las opciones gratuitas hay un nuevo desarrollo que se llama la GOM Suite. Y la GOM Suite está enfocada también a esto, como que a mucho de interacción, de que, ok, mira, yo hice este tipo de trabajos y lo puedo compartir, o que también, por ejemplo, desde la GOM Suite, tenga acceso a los e-learning. Entonces, pues sí lo vemos como algo que puede generar pues un beneficio en función de que incluso para, por ejemplo, alineaciones o conceptos de tolerancias geométricas, la ventaja que nosotros vemos es que al manejar las nubes de puntos es muy visual, comprender ciertos conceptos que de repente cuando los lees o cuando los tratas de interpretar solamente en tu mente, es complicado, ¿no? Es complicado entenderlos. Pero sin embargo, cuando lo estás viendo, como lo veíamos aquí, por ejemplo, cuando asignaba los conceptos de medición, que tú lo estás viendo ya sobre la pieza real, les encuentras el sentido y se te queda más, pues ahora sí que comprendes mejor cómo es el sentido de esa tolerancia geométrica, cuál es el sentido, por ejemplo, de definir ciertos datos, de definir cierta zona de tolerancia, definir cierto bonus. Entonces, al hacerlo tan visual, la ventaja que vemos es que se queda más en la gente. Muy bien, excelente. Sí, pues estaría excelente para conocer más un poquito más acerca del software. Yo personalmente no lo conocía. A mí me tocó medir algunas enlaces de manera mecánica, ¿no? Hace ya muchos años, cuando me anduve por ahí trabajando en un OEM, pero obviamente haber tenido esto en aquellos años hubiera sido excelente, ¿no? Ya que te permite configurar, pues ahora sí que todos los parámetros de medición que diseño te define, ¿no? Excelente. No, pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias, y otra vez una disculpa, la verdad que sí nos salió ahí un compromiso de emergencia, y desgraciadamente ni mi computadora pude traer, tuve que traer utilizar ahorita tanto un celular como una computadora de un compañero, pero muchas gracias por atender la presentación. No, ustedes, nuevamente, Rodrigo, gracias por la participación.
Emilia, pues ya ahí estaré compartiendo la grabación del video con sus datos. Y les recuerdo, el día de mañana vamos a tener la sesión de impresoras 3D con la empresa Texol 3D, misma hora, a las 8. El link es otro, ya está publicado en las redes, ahí en el grupo. Y bueno, como decía Rolando, esperamos que no sea la última vez que participen, que sigan participando y que presenten a lo mejor de forma general la plataforma, porque yo creo que más de uno les interesó, ¿eh? Creo que aquí ya Gerardo dice que es fan de GOM, entonces creo que van a salir más fan y esperamos que salga también negocio para ustedes, como para pues, próximamente a los que sigan presentándose en esas reuniones. Gracias, Emilia. No sé si tengas algunas palabras finales. Sí, no, pues muchísimas gracias a ustedes, nada más agradecerles por la invitación y claro que sí, seguiremos participando, nos ponemos de acuerdo para la siguiente sesión. Muchísimas gracias, Moisés. Gracias a todos. Gracias, Emilia. Hasta luego, Rodrigo. Nos Hasta vemos. luego, Gracias, muchas buenas gracias. noches. Mañana se pueden conectar para ver lo de las impresoras. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias a todos.